pasaron el Verde y el PT de ser partido satélite a tener un papel determinante en una reforma política como la que se busca aprobar? El PT y el Verde no están obligados a aprobar una reforma. Pero ojo, esto no es un gobierno de coalición. Este es un acuerdo popular, es un acuerdo de partidos. El Partido Verde se volvió la tercera fuerza política, no por votos, sino por un delicioso convenio de coalición. Política y otros datos. Un episodio nuevo cada jueves. Un podcast de Expansión. Lo que hay que saber. Expansión Daily. Sheinbaum va por disminuir costo de elecciones, modificar pluris y eliminar el PREP con su reforma electoral. La caída del Mencho generará ahorros en extorsión y seguridad cercanos al 2% del PIB y los lentes inteligentes están de moda, pero enfrentan un reto de ecosistema. Es jueves 26 de febrero. Yo soy Mónica Alfaro y esto es Expansión Daily. Expansión Daily. Toda la información en voz de los editores de Expansión. Expansión Daily. Lo que hay que saber. Te doy la bienvenida a un episodio más de Expansión Daily. Suscríbete ya y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Hoy está conmigo Fernando Guarneros, reportero de tecnología en Expansión. ¿Cómo estás, Fer? Hola, Mon. Muy contento de compartir el micrófono contigo en esta mañana de jueves, en la que vamos a tener muchísima información y le vamos a entrar de lleno a los temas electorales, Mon. Es que es lo que está esta semana y es que ayer la presidenta Sheinbaum presentó en la conferencia matutina los detalles de su iniciativa de reforma electoral. A ver, va a haber mucho más que decir en los próximos días después de que haya ya análisis y todo, pero bueno, después de que fuera pospuesta por varios días por la falta de consensos entre los partidos, entre los aliados de Morena, lo que sí sabemos ya son los 10 ejes fundamentales de la iniciativa y aquí se los vamos a ir contando. Empecemos ahora sí que por el primero, Fer. Saquen papel y lápiz porque se los vamos a explicar muy detalladamente para que los tengan. No va a haber examen, eso sí, no va a haber examen. No, pero para que los tengan claros en los próximos días. El primero, a ver, legisladores 100% por voto. La Cámara de Diputados va a mantener 500 escaños, 300 van a ser electos por mayoría relativa y 200 por representación proporcional. Aquí los vamos a poner un poquito más claro porque puede que suene un poco difícil, pero de estos últimos 200, 97 diputados serán seleccionados entre los que no ganaron pero obtuvieron los mejores resultados. 95 serán electos por voto directo por circunscripción y 8 más representarán a los mexicanos en el extranjero. Y en el caso del Senado de la República, hoy hay 128 legisladores. De estos, 64 fueron electos por vía directa. 32 de primera minoría. ¿Qué significa eso? Que son los que quedaron como en segundo lugar de la votación y 32 son de representación proporcional. Eso es lo que hay hoy. Pero la propuesta es desaparecer a los 32 senadores plurinominales y quedarse solo con 96 en total. A ver, y eso es el primer punto. Después viene el costo del sistema electoral, porque esta iniciativa propone una reducción del 25% en el costo de las elecciones, lo que implicaría bajar el presupuesto del INE, partidos políticos, organismos públicos electorales locales y tribunales electorales. Además, otro de los ejes es la fiscalización, porque se busca un reforzamiento a la fiscalización de los recursos con un mayor acceso del INE a las operaciones financieras de los partidos políticos. El siguiente de estos 10 puntos es el voto en el extranjero. Parte de la reforma es poder facilitar el voto de las y los mexicanos que están en otros países, dejándolos elegir, ya decías al inicio, a 8 diputados federales. Y otro muy importante, híjole, que cómo vivimos en tiempos electorales, son los tiempos de radio y televisión. Parte de la propuesta es reducir el tiempo de los partidos políticos en estos dos medios tradicionales que nos atacan durante los periodos electorales, pasando de 48 a 35 minutos diarios por emisora. Esos momentos de estar soportando tanta propaganda política, la verdad es que me estresa bastante, Mon, pero bueno. Saturan. Otro de los ejes es el referente a la inteligencia artificial, porque se busca regular el uso de IA y prohibir la manipulación a través de bots y otros mecanismos artificiales en redes sociales. El INE, en este caso, tendría facultades para ordenar la suspensión inmediata de campañas digitales cuando se detecten bots. Sin embargo, la verdad es que esto como reportero en tecnología, Mon, me genera
muchas preguntas de si va a ser posible, porque ni siquiera tenemos una regulación de IA real en México. Veamos cómo se puede aplicar en temas electorales. Otro de los puntos es el PREP, ya que los cómputos distritales comenzarán al concluir la jornada electoral, por lo que se plantea eliminar el programa de resultados electorales preliminares, el famoso PREP. Esto significa que los cómputos distritales se harán de manera directa, obteniendo resultados preliminares oficiales de inmediato. El PREP, un programa que nos da mucha certeza a los ciudadanos y que además a nosotros como periodistas nos ayuda mucho a dar un seguimiento cuando son las elecciones. El siguiente punto es la democracia participativa, que lo que plantea es que se pueda usar la tecnología en las elecciones o consultas ciudadanas, como por ejemplo el voto electrónico, una herramienta que ya es muy utilizada en otros países y que aquí pues la verdad se siente lejana. Otro de estos puntos es el nepotismo, prohibir este tipo de prácticas en la designación de candidaturas a cargos de elección popular de absolutamente todos los niveles del gobierno, y esto aplicaría, ojo, a partir del 2030. Y ya para finalizar, otro de los puntos que también aplicaría a partir de 2030 es la prohibición de la reelección inmediata en todos los cargos públicos. Así es como entonces quedan los 10 ejes fundamentales de la propuesta de reforma electoral que, de acuerdo con Pablo Gómez Álvarez, presidente ejecutivo de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, pues esta propuesta es una actualización del sistema electoral mexicano para fortalecer la legitimidad democrática, racionalizar el gasto público electoral, mejorar la fiscalización, respetar el federalismo electoral y ampliar la participación ciudadana. Esto, en palabras, Mon, suena bastante bonito, pero pues vamos a ver también qué pasa con esta propuesta, porque no es letra en piedra, como dice. Sí, y justo como decíamos, ¿no? El diablo está en los detalles, así que habrá que ir analizando los detalles y cómo se aplicarían cada uno de estos 10 puntos. Y como ante cada acción siempre hay una reacción, se puede prever que entre la oposición y los aliados de Morena va a haber un escenario de incertidumbre sobre la aprobación de esta propuesta de reforma electoral. Digo, para muestra, el senador Luis Armando Melgar, del Partido Verde Ecologista de México, dijo que más de 7 legisladores de su bancada están en contra de esta reforma, así que ya tienen, o sea, que hay votos suficientes para que la propuesta no pase. Además, dijo que si se busca solucionar problemas, parte importante es discutir la filtración del dinero del narcotráfico en las campañas electorales, y no es el único senador que se pronunció al respecto. Respecto a dineros, también la senadora Jade Kolpolensky del Partido del Trabajo cuestionó el tema de los presupuestos y pidió buscar un método que sea más equitativo para recortar ese financiamiento a partidos. De hecho, ella señaló que Morena tiene más recursos que otros partidos políticos. También adelantó que el PT buscará hacer cambios para que esa reforma funcione. Otros partidos de oposición en la Cámara Alta ya anunciaron que votarán en contra de la propuesta, y el PRI la calificó como una ley Maduro, pues dijo que con ella se confirma un estado autoritario por parte de la presidenta y el partido en el poder. Sí, de hecho, en ese sentido, Manuel Añorbe, el coordinador del PRI en el Senado, dijo que pues hay muchos planteamientos populistas en esta propuesta, como la reducción del presupuesto del INE, y que se gasta mucho más dinero en los subsidios de las obras faraónicas que ya hemos visto en la Cuarta Transformación, en las obras faraónicas de Morena, que en los órganos electorales. Pero bueno, vamos a ir analizando cada uno de estos puntos, y por supuesto que pueden dar seguimiento en Política y Otros Datos, en donde estaremos hablando de esto ya mismo. Y en otros temas de política que no han terminado ni van a terminar pronto, ¿cuál ha sido el seguimiento del caso del Mencho? Bueno, hablemos de algunas de las consecuencias de los violentos hechos del domingo. La Concanaco Servitur, que es la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, calificó de manera positiva el operativo realizado por el gobierno el domingo, a pesar de que los efectos económicos pues ya se han dejado ver de los bloqueos registrados el fin de semana por el abatimiento del Mencho. Pero ¿cuál es la lógica detrás de esto, Fer? A ver, a mí me parece muy interesante esta nota de
fue nuestra colega Diana Zavala. Ella platicó con Octavio de la Torre Estéfano, presidente de la Concanaco Servitur, y dijo que si la estrategia de seguridad se mantiene, los negocios por fin van a tener la esperanza de abrir sin miedo porque sufrían de extorsión por parte del crimen organizado. Esta mayor confianza empresarial podría traducirse, dijo el presidente del organismo, en ahorros superiores a 10,000 millones de pesos. Esto equivale a 0.8% del Producto Interno Bruto. Y es que la extorsión, de acuerdo con la encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública del INEGI, publicada en 2025, aunque con datos de 2024, es el tercer delito más frecuente en Jalisco, solo por detrás del robo total o parcial de vehículo y fraude. Además, este delito también fue el segundo con mayor crecimiento al registrar un aumento del 29% respecto a 2023. Entonces, creo que la lógica está muy clara para este organismo. La verdad es que yo lo veo con una perspectiva muy esperanzadora respecto al futuro de Jalisco y del país en torno al crimen organizado. Sí, la extorsión es un delito que nos ha hecho mucho daño y de hecho lo que dice Stefano, de la Torre Stefano, es que reducir la necesidad del gasto en seguridad lo que permitiría es liberar recursos equivalentes a cerca del 1% del PIB y estos pues podrían destinarse a otras cosas que a lo mejor hoy se gastan en tener vigilancia, seguridad y podrían ocuparse mejor en expandir un negocio que ya existe o en abrir un nuevo establecimiento. En fin, este es un escenario, sí, efectivamente esperanzador, pero bueno, hay muchas cosas que están detrás de eso y que tendrían que suceder para que la gente pueda, pues como él dice, abrir sin miedo y tiene que ver con que la seguridad pueda regresar a los lugares. Sabemos que eso no es simplemente con eliminar a un personaje del cártel, ¿no? Y esto es la parte de los negocios que ojalá pues puedan tomar ese curso, pero si hablamos del presente, lo que hay hoy es que los estudiantes de educación básica, media, superior y superior retomaron ya actividades escolares con relativa normalidad el día de ayer. Digo relativa después de los hechos de mucha violencia que se registraron en distintas zonas de Jalisco y digo relativa normalidad porque pues en muchas escuelas la asistencia fue menor porque todavía algunas familias, algunas personas decidieron esperar a que la situación se estabilice un poco más. De hecho, profesores como aquellos que pertenecen a la organización Yo También Soy Maestro, dijeron que en algunas clases van a hacer que el regreso sea a distancia como una medida de protección. También es cierto que algunos comercios, bancos, distintos establecimientos han empezado a retomar sus actividades de manera gradual e incluso el sistema de transporte público ya empezó a trabajar con normalidad. Y déjame aprovechar, Fer, porque este tema del mencho y la violencia pues nos va a dar todavía pues para dar de qué hablar en los próximos días, para leer el comentario de un podescucha que nos dice que ya basta de darle tanta publicidad a la cultura de los narcohéroes, que esa cultura debe terminar. Seguimos dándole tanta importancia que muchos jóvenes por 5 minutos de fama quieren imitar a ese tipo de gente y lo que hicieron fue quitar una cabeza, alborotar el avispero sin terminar con el mal, ni siquiera controlarlo. En fin, leemos todos sus comentarios y estamos seguros de que, como bien dice este podescucha, aquí no termina, cortando una cabeza no termina el asunto, pero efectivamente no podemos no darle seguimiento. Y Fer, pasemos a temas económicos con la información que nos da Pati Tapia, nuestra colega de economía, diciendo que México cerró 2025 con un nuevo récord de inversión extranjera directa. A ver, esta también es una nota que parece esperanzadora, pero tiene sus asegúnes. Porque... Su jiribilla, exactamente. México cerró, como lo dijiste, con un récord de inversión extranjera al sumar más de 40,870 millones de dólares, lo que representa un crecimiento de cerca del 11% respecto a la cifra originalmente publicada al cierre de 2024 y es un aumento anual por quinto año consecutivo. La verdad es que no son datos menores porque confirma que el país logró sortear las dificultades de un año marcado por las tensiones comerciales principalmente con Estados Unidos y con su presidente Donald Trump y creo que también es un punto importante que los flujos de inversión extranjera directa hacia economías en desarrollo mostraron una caída del 2% en 2025 según estimaciones de la ONU. Sin embargo,
por eso es más importante el dato mexicano. Y es que también la Secretaría de Economía aseguró que con este resultado México se está posicionando como un destino estratégico para el capital productivo global. Sí, o sea, a pesar de que otras economías en desarrollo tuvieron una caída, no fue nuestro caso, ¿no? Además, según estos datos, Estados Unidos reafirmó su posición como el principal inversionista para nosotros, para México, aportando cerca de 15,880 millones de dólares. O sea, eso es el equivalente a casi el 40% de toda la inversión extranjera directa que llegó al país. En segundo lugar está España, con una participación del 11%, bastante lejana, y en tercer lugar Canadá, con una participación del 8%. Ahora, todavía no llegamos a los asegúnes, pero hablemos de dónde viene esa inversión extranjera directa, que la mayor parte no proviene de nuevas empresas que llegaran al país, sino de compañías que ya estaban en México y decidieron reinvertir las ganancias. Y de hecho, estas reinversiones sumaron más de 27,000 millones de dólares. O sea, 7 de cada 10 dólares captados en todo 2025. Eso bien, porque muy bien que se reinvierta el dinero. Sí. Pero ¿dónde es el problema entonces? A ver, ahí sí ya viene la jiribilla, y es que el punto negativo de todo esto es que México tuvo números rojos en el último trimestre cuando se registró una salida de capital por cerca de 5,030 millones de dólares, algo que no ocurrió en el resto del año y que además no había pasado desde que Banxico tiene registro, es decir, desde 1999. Y entonces aquí, con estas dos situaciones, es que pues te das cuenta que por un lado si se concentra mucha inversión desde un país, pues ahí también hay un problema, ¿no? Ahí de dependencia. Exactamente. Y por otra parte, el resultado negativo del último trimestre se explica sobre todo por estos movimientos financieros entre matrices y filiales, pues las llamadas cuentas entre compañías registraron salidas importantes asociadas a pagos internos, ajustes de deuda o reorganización de capital dentro de los corporativos internacionales. O sea que es una buena noticia, pero no dejamos de contarles aquí cuál es el problema y dónde habrá que poner el ojo. Y Fer, ahora hablemos de un gadget que a muchos nos está tentando, pero que por una cosa o por otra no lo hemos materializado en nuestras manos, o más bien literalmente en nuestros ojos. Hablo de los lentes inteligentes. ¿Cómo se están perfilando estos gadgets, Fer? Es chistoso, Mon, la analogía, ¿no? Están haciendo ojitos estos lentes inteligentes. Y es que sí, la verdad, esto el 2026 se perfila como el año de los lentes inteligentes. Así como reportero de tecnología lo puedo decir. Eso es lo que va a pasar. Todos van a tener unos lentes inteligentes, o todos van a querer. Ya dijiste, Fernando. Ya lo dije. Todos van a querer, porque pues es una de las evoluciones más naturales y prometedoras para los consumidores en estos momentos. Los dispositivos, los lentes inteligentes están llegando a nuevas fronteras, alejándose pues de esta exclusividad del teléfono inteligente y tal vez metiendo nuevas aplicaciones de inteligencia artificial al dispositivo, incluso para hacer una inteligencia artificial más personal. Ay, yo los veo, la verdad, todavía tan lejanos. O sea, si veo lejanos otros wearables, anillos, audífonos, digo, obviamente computadoras, estos lentes que tienen capacidades de audio, de video, de visión, ¿no? La verdad, no veo cuándo los voy a tener yo, te confieso. Sí, además que creo que todavía son un poco costosos. Se necesita la expansión de un ecosistema mucho más conectado. Aquí Don Maguire, director de marketing de la empresa de chips Qualcomm, mencionaba una cosa muy importante y que creo que va a ser una de las cuestiones críticas para que esta tecnología se expanda mucho más, y es que tenga conectividad con otros dispositivos. Es decir, que los lentes los puedas conectar justo a tu teléfono, a tu anillo, a tus audífonos, a tu computadora. A tu reloj. A tu reloj, exactamente. Y que a partir de eso se cree un ecosistema mucho más conectado y con datos que naveguen de una forma más fluida. Y ahí es en donde, como dijiste hace ratito, el diablo está en los detalles. Sí, a ver, porque si no se conectan bien, la verdad es que por más que hagan cosas maravillosas, si no fluye
para el usuario, pues va a ser complicado. Y por más que tengan un éxito inmediato en términos de ventas individuales, que sean un gadget que se consuma de manera sostenible, depende de qué tan bien podamos aprovechar esas ventajas de la interoperabilidad en los próximos años. Y a ver, quiero preguntarles a los podescuchas si ustedes ya tienen unos lentes inteligentes o si ya se los quieren comprar o cuál es el gadget más inteligente, interconectado que tienen. Yo por lo pronto batallo mucho, pero bueno, déjenos en los comentarios si ustedes los quieren tener o los comprarían. Y aprovecho para leer el comentario de Ricardo, que nos dejó esta semana diciendo sobre que él usa para descubrir música nueva la función de DJX en Spotify, aunque dice que la mitad de los artistas que le recomienda no le gustan, pero que gracias a ella ha descubierto artistas como Dorothy y Bishop Briggs. Y Fer, cerremos este episodio con una convocatoria, una propuesta que puede cambiar algunas empresas mexicanas. Aunque a veces parezca, no todo está perdido. Expansión Daily. Y veamos a quién le queda este saco y quién se quiere apuntar, porque el gobierno federal presentó la convocatoria del programa Proyectos Ciudadanos. Esto en el marco de la Impulsora de Innovación México. ¿Para qué? Para que empresas mexicanas formalmente constituidas con base tecnológica en etapa de validación o escalamiento en sectores estratégicos prioritarios puedan acercarse a fuentes de financiamiento, fuentes de capital, que muchas veces es lo que les hace falta, a través del Fondo de Fondos, que lo que hace es movilizar capital público y capital privado. A ver, esta se me hace una muy buena iniciativa para esas empresas emergentes mexicanas que buscan crecimiento, escalabilidad también. Liliana Reyes Castrejón, directora de Fondo de Fondos, dijo que el relanzamiento de esta iniciativa representa una oportunidad histórica, así fue como lo mencionó, para fortalecer el financiamiento de proyectos y empresas de alto valor agregado. Y que pues esto amplía el acceso a capital para la innovación, pero también sienta las bases para elevar la competitividad del país y consolidar a México en la economía global. El objetivo de la convocatoria es que se multiplique cada peso entre 5 y 19 veces y contribuir a la generación de más de 700,000 empleos formales en los próximos 5 años. La verdad es que se me hace una iniciativa muy relevante, Mon, porque también se trata de un esfuerzo de que México no sea solo consumidor de tecnologías de otros países, sino que sea el desarrollador de proyectos adaptado a su contexto y a las necesidades empresariales del país. Y justo al respecto de eso, Edgar Amador, el secretario de Hacienda, explicaba que por cada dólar que nuestra economía exporta, cerca de 51 centavos son producidos en nuestro país por una planta industrial local, pero si lo comparas con que la cifra en países del sureste asiático es de 83 centavos, pues sí podríamos incrementar un poco más. Y lo que dijo fue, si logramos incrementar 10 centavos adicionales al contenido local, tendríamos un aumento del PIB potencial del 1.5 de manera permanente. Así que bueno, ya sé que algunos estarán pensando, bueno, ¿y dónde o qué? La convocatoria estará abierta hasta el 30 de abril y para participar tienen que entrar a Impulsora Innovación, obvio, innovaciones con .gov.mx, registrarse y, por supuesto, todos los documentos. Les vamos a dejar la liga en la descripción de este episodio. Fernando, muchas gracias por estar hoy en el Expansión Daily. Mon, al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un placer estar contigo y con nuestros podescuchas. Y recuerden que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en expansión.mx y leemos siempre sus comentarios en las redes sociales de Expansión, @expansiónmx. Nos escuchamos mañana. Expansión Daily. Lo que hay que saber de lunes a viernes a las 6 de la mañana. Expansión Daily, un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a rss.com, el podcasting hecho simple.